Buenas tardes con todos los presentes. En sus familias les da la bienvenida. Hoy nos toca el tema ¿por qué emplear disciplina positiva con mi hijo adolescente? Para ello nos acompaña Rafael del Busto, él es psicólogo clínico, especialista en psicoterapia cognitiva y conductual. Estimado Rafael, te escuchamos atento. Buenas tardes, gracias a EduRed por la invitación de estar con ustedes una vez más. Entonces, ¿por qué aplicar disciplina positiva a los hijos adolescentes, ¿no? Ya con que el hijo sea adolescente ya es un grandísimo problema, ¿no? Porque es todo un mundo donde no sabemos qué hacer. Oye, ¿le doy permiso? ¿No le doy permiso? ¿Acepto o no acepto tener a que tenga enamorada? Y los papás recuperamos la capacidad de hacernos preguntas. ¿Hago bien o hago mal? Por ejemplo, ¿no? Un profesor contaba esta historia. Una chica de 13 años le pedía a su mamá permiso para ir a un quinceañero. Y la chica dice, sí, voy a darle permiso para el quinceañero, ya está creciendo y debo empezar a confiar en mi hija. Y le da permiso para el quinceañero. El día del quinceañero se acerca la mamá a la fiesta y una compañera la ve. Señora, le dice, su hija está al fondo. No, no, no le digas que estoy acá, le dice, ¿no? Simplemente he venido a ver. Entra un poquito a la fiesta y en eso, al costado había un grupo de chicos conversando y uno que estaba sentado dice, esta noche ella cae. Y al ratito se acerca la hija de la señora y se siente en las piernas del chico que había dicho esta noche cae. La mamá reacciona, le coge del pelo, la saca de la fiesta, le empieza a golpear y en la calle le empieza a golpear llevándosela a su casa y le dice, me has decepcionado, que eres un fiasco para mí, me has defraudado, y le insultaba y la golpeaba y la chica lloraba, llegó a la casa, la siguió golpeando y la metió al cuarto y le dijo, espera que tu padre venga para que te castigue. Llegó el papá, le contó lo que había pasado, el padre entra al cuarto y la hija lo primero que le dice es, no me pegues, y se pone a llorar, seguía llorando en realidad. Después de un rato le dice, papá, discúlpame. Y el padre le responde, yo no tengo por qué disculparte. Tú discúlpame a mí porque nunca te preparé para este momento. Es interesante la postura del padre, porque muchas veces cuando la realidad nos hace abrir los ojos, a veces nos damos cuenta que hemos llegado tarde y que debimos haber preparado a los hijos para ciertos momentos y ciertas situaciones. Una de las cosas que siempre, constantemente preguntan es sobre el tema de la disciplina, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo se disciplina? ¿Qué método es efectivo? Por ejemplo, me dicen, doctor, le hablo un montón de veces a mi hija y no obedece a la primera. ¿Estás segura que no obedece a la primera? No, hay que repetirle las cosas. Perfecto. Una consulta. Cuando era niña, cuéntame, ¿iban a fiestas? Sí. Y cuando le decías, hija, vámonos, ¿qué te decía tu hija? 5 minutos más. Ya, 5 más y nos vamos. Al ratito, hija, nos vamos. Acabo y nos vamos. Ya, acaba y nos vamos. Al ratito, hija, ya nos vamos, terminamos y nos vamos. Ya, pero termina y nos vamos. Señora, usted le enseñó que la primera no se obedece. ¿De qué se queja? Muchas veces nos quejamos de que el hijo no tiene una disciplina y muchas veces somos nosotros quienes les hemos enseñado, por ejemplo, que a la primera no se obedece. O, por ejemplo, en casa hay alguien que desautoriza, que muchas veces pueden ser los abuelos que desautorizan. Entonces, los hijos que aprenden que las normas se pueden saltar, que las normas no tienen por qué seguirse. Incluso cuando saltan la norma, muchas veces los abuelos apoyan. Y a veces cuando los papás descubren que ha habido una falta, los abuelos medio que se amargan y le dicen, oye, pero no tan tarde, así, no tan tarde. Os habían dado permiso para algo, pero no tan tarde, por ejemplo, ¿no? Lo interesante, ¿cuál es? Que los padres están mandando, los abuelos están mandando un mensaje. eh,
salta la norma de tus padres, pero que no se enteren. Y esto los hijos lo van detectando este tema. Entonces, muchas veces tenemos que analizar si en nuestra familia justamente hay esta dificultad. Desautorizaciones, contradicciones, por ejemplo. Hay familias donde los papás no tienen hijos, tienen rehenes. Si no me das plata, no lo ves, ¿no? Si no haces esto, no lo visito. ¿Quieres verlo? Haz esto. Y al hijo lo usan como si fuese un premio y un castigo. Evidentemente, eso genera dificultades en los hijos. Entonces, primer dato para el tema de la disciplina, oye, ¿qué reglas hemos dado en la casa, por ejemplo? ¿Cómo se dan las reglas en la casa? ¿Se cumplen? ¿No se cumplen? ¿Hay desautorizaciones, por ejemplo, o no las hay las desautorizaciones? ¿Quién desautoriza? Porque mientras este sistema no cambie, este sistema no mejore, evidentemente en esa confusión los hijos se van moviendo y van a sacar provecho. Y luego nos va a costar mucho la disciplina. Entonces, otro dato, los tiempos han cambiado muchísimo los tiempos. Nuestros hijos, los adolescentes, tienen por las redes sociales y por el internet, tienen más oportunidades que nosotros para hacer muchas más cosas, pero están más solos. Entonces, otro dato es que están más solos, por ejemplo. Llega otro caso. ¿Qué pasa con su hijo? Señora, es que tenemos conflicto con él. Y le pregunto al chico, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Es que mi madre no quiere que esté con el celular a la hora de comer. Ya. Mi padre no quiere que esté con el celular hasta tarde. Ya. Y el colegio no quiere que esté con el celular durante las clases. Traducción, el que pone la norma está mal. Mi madre está mal porque me pone normas. Mi padre está mal porque me pone normas. Y el colegio está mal porque me pone normas. Esta es la psicología de este chico y de muchos. Para ellos, saltarse la norma o no tener, o no tener normas, por ejemplo, está bien. Y el que está mal es el que no pone, es el que pone la norma. Entonces, evidentemente, nos pueden ver a nosotros como lo que estamos mal, por lo tanto, nos ven a nosotros como las personas que deben cambiar, no ellos. También tenemos que detectar cómo están pensando nuestros hijos, los adolescentes. ¿Cómo están pensando, por ejemplo? El que pone la norma está mal y eso también puede ser aprendido por nosotros cuando nos quejamos de las normas, de las leyes, ¿no? Nos quejamos del policía de tránsito que mira cómo hace esto, nos quejamos del colegio, y cómo el colegio manda hacer esto, cómo el colegio manda hacer lo otro, por ejemplo, cómo el colegio quiere que vayamos a escuelas para padres. Entonces empezamos sin darnos cuenta a quejarnos de las normas y esto puede luego jugar en contra nuestra, porque luego el hijo va a decir, el que pone la norma está mal y esta vez nos tocó a nosotros. Entonces, muchas veces los problemas de disciplina podrían venir justamente por esta dinámica familiar de cómo se ponen las normas, cómo se desautorizan. Siguiente caso. A veces hay chicos que tienen problemas con la disciplina, rompen las normas de conducta del colegio, contestan a los profesores, se van de impulsos, por ejemplo, agresivos, violentos, y a veces lo que generan en el grupo es la tensión. Incluso se cortan, se autoagreden en el colegio, toman pastillas, hasta terminan yendo a psiquiatría. Yo conozco muchos casos, especialmente de chicas, que terminan yendo a psiquiatría y medicadas que por aquí le ponen algunos diagnósticos, no problemas de impulsos que por aquí, que por allá. Pero cuando crecen y empezamos ya frente no a un adolescente, sino a un adulto, a conversar del caso, o sea, qué es lo que pasó, por ejemplo, luego nos enteramos, porque ya tiene más capacidad para explicar lo que está pasando, ¿no?
que tenía problemas con la disciplina porque estaba pidiendo auxilio, rompía todas las normas a ver si alguien le prestaba atención, llamado padres, y la rescataban de los dolores y sufrimientos que tenía. ¿Qué dolores? Peleas de padres, separaciones, divorcios, maltratos, indiferencias, problemas en la comunicación, problemas de drogas, por ejemplo, y padres que ignoran, que son muy agresivos, muy violentos. Entonces, muerte de un familiar, viaje de un familiar, papá que no ve a los hijos, papá que trabaja en provincia, lejos, y no tiene contacto con las hijas. Y estas chicas se deprimen. Y en vez de decir, mamá, estoy deprimida, me está pasando algo, me pueden ayudar, lo que hacen es meterse en problemas, a ver si así se dan cuenta que están sufriendo y los padres, los adultos, puedan intervenir de manera adecuada. Es decir, son personas, adolescentes, que están sufriendo, están doloridos, están heridos. Y muchas veces no nos damos cuenta, porque pensamos que no es un problema emocional, pensamos que es un problema de conducta. Y en vez de prestarles atención para resolver el problema emocional, castigan a uno que tiene problemas emocionales. Si lo castigan, se pone peor, se pone peor. Porque encima no estamos detectando lo que está pasando y estamos dando una falsa solución o una solución equivocada al problema, pero porque no hemos sabido detectar el problema. Y entonces no funciona y pasan por psiquiatras, ¿no? O psicólogos, le dan muchos diagnósticos y uno dice, oye, pero ¿por qué han pasado tanto tiempo y no resuelven? Es que el tema era otro y a veces no sabemos verlo bien. Entonces, es otro tipo de escenario que también habría que observar. No voy a hacer que el adolescente que tengo delante, este sea el escenario en el cual se está moviendo. Ha habido problemas, separaciones, divorcios, maltratos, carácter muy fuerte, familias muy rígidas, muy estrictas, familias muy perfeccionistas que no soportan, por ejemplo, el error, que el error los hiere, que buscan los rendimientos casi perfectos, el 18, 19, 20, los primeros puestos, compiten mucho, los comparan mucho, los desvalorizan mucho, por ejemplo, les dicen tonto, bruto, no eres nadie, por ejemplo, y terminan diciéndole tienes que ir a la universidad para que seas alguien en la vida. O sea, le están diciendo no eres nadie, lo cual favorece la baja autoestima y la depresión. O sea, le están diciendo no eres nadie y serás alguien cuando tengas un título, cuando hagas un trabajo. Es decir, tú vales por lo que tienes y vales por lo que haces, no por quién eres. Y humanamente hablando, queremos que nos quieran por quienes somos, no por lo que tenemos, el cuerpo bonito, o por lo que hacemos. Queremos que nos amen por quienes somos, por ejemplo. Pero muchos educamos al tener y al hacer. Por eso yo les digo, yo no conozco ninguna universidad que entregue títulos que diga y eres alguien. Yo conozco universidades que entregan títulos profesionales. No conozco ninguna que te diga y eres alguien. Entonces, son otro detalle que también tenemos que aprender a observar. O sea, cuáles son los mensajes que estamos mandando a nuestros hijos. ¿Qué les estamos diciendo? Por ejemplo, muchas veces queremos disciplinar a los hijos adolescentes usando algunas estrategias que no van a funcionar. Por ejemplo, doctor, yo le hablo de mi vida. Cuando yo era niño, mira, tu abuela me pegaba, me hacía levantarme en la madrugada para darle de comer a los animales, por ejemplo, que por aquí, que por allá, ¿no? Entonces, razonamiento adolescente. Esa es tu vida, no la mía. Eso se llama perder el tiempo. Hablar de nuestra vida se llama de esta manera, con un adolescente, se llama perder el tiempo, ¿no? Dos, doctor, yo le digo cómo será cuando yo no esté en el futuro, que por aquí, que por allá, que el esto, que el otro, cómo será cuando yo me muera, que no voy a estar, esto, ¿no? Razonamiento adolescente. Falta mucho. Eso tampoco funciona. Tienen otras características psicológicas, ¿no? Tercera estrategia, que tampoco va a funcionar.
meterles miedo, ¿no? Que mira, que no llegues tarde, que te va a pasar esto, mira las noticias, los robos, que secuestro, que por aquí. El adolescente se cree invulnerable, que a él no le va a pasar. No, eso les pasa a otros, ¿no? El delincuente es mi amigo, el fumón es mi pata, se creen invulnerables. Entonces, son tres cosas que no funcionan con un adolescente, con la gran mayoría de ellos, ¿no? El meterles miedo, el hablar de nuestra vida y el hablarles del futuro porque por su psicología normal de la gran mayoría de ellos no va a funcionar, ¿no? Entonces, es otro detalle a tomar en cuenta. En casa pueden haber hijos indisciplinados. Hacemos muchas cosas, hay muchas formas de corregir, gritar incluso, pero observamos algo, no funciona. Doctor, le vengo gritando hace tiempo. Le castigo de esta manera hace tiempo, por ejemplo, dice, ¿no? Todos los días le hablo, por ejemplo, ¿no? ¿Y ha cambiado? No, no ha cambiado. Entonces hay un principio terapéutico. No se repite lo que no funciona. Si no funciona, ¿por qué lo sigue haciendo? Principio terapéutico. ¿Por qué no cambia de método? La realidad le está diciendo que no está funcionando. El gritar, el llorar, ¿no? El darle sermones, discursos, doctor, le hablo, nada. Claro, porque no está funcionando. De repente el problema es otro. La estrategia tiene que ser otro, por ejemplo. Entonces, es decir, tenemos que estar un poquito más atentos a la realidad. Muchas veces, no captamos lo que está pasando. Llega una mamá con sus dos hijos adolescentes y me dice esto, doctor, no me hacen caso, ya. Dos, no estudian, ya. Y tres, no hacen su cuarto. Ok. ¿Algo más? No. Muy bien. Entonces, me dice algo al final de la primera sesión. Ah, y hace 2 meses murió su papá. Ok. Después de un par de citas, me dice, doctor, mis hijos están bien. Ya obedecen, ¿no? Ya estudian y ya hacen su cuarto. Y en eso le hice la pregunta, señora, ¿en qué momento me plantea el problema que sus hijos están deprimidos porque el papá se murió? Y se quedó callada. Muchas veces nosotros, los padres, nos quejamos de los problemas que a nosotros nos afectan. No nos quejamos del problema que ellos tienen. Por eso es que a veces no resolvemos, porque nos fijamos más en nosotros. Una señora me dice, doctor, yo vivo en provincia. He alquilado un departamentito acá en Lima para que mi hijo y mi hija, que viven en Lima, puedan vivir ahí en ese departamentito porque están en la universidad. Ok, ¿no? Miro que hablé con mi hijo de 23 años. 23, ya no es adolescente, pero miren cómo razonan, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque los fines de semana viene tomado. Toma. ¿Llega borracho? No, pero llega tomado. ¿Cómo sabe? Porque mi hija me cuenta que llega tomado. Entonces, ¿qué es lo que usted desea? Que hable con él para que no tome. Paréntesis. Según la mamá, hay un problema llamado que el hijo tome y que llega tomado. Perfecto, ¿no? Entonces, una consulta, señora. Su hijo tiene 23 años ya. ¿Qué pasaría si su hijo se casa y sigue tomando? ¿Le preocuparía? Y dijo, no, ese problema es de la esposa. Señora, a usted no le importa que su hijo tome. A usted le importa el que dirán. Como es soltero, si la gente va a criticar el que tome, usted cree que van a decir qué clase de madre tiene. Pero cuando se case, obviamente usted dice, van a hablar de la esposa, porque es problema de la esposa, no mío.
muchas veces también hacemos este tipo de jugadas. Lo que buscamos es el qué dirán, resolver el qué dirán y no la conducta o la disciplina del hijo, por ejemplo. Por eso también es importante a veces detenernos y reflexionar en el fondo qué quiero resolver, qué problema quiero resolver, qué es lo que me está afectando, quiero resolver lo que me afecta a mí o quiero enterarme de verdad qué es lo que le pasa a mi hijo adolescente y por lo tanto voy sobre el problema. O lo que más me preocupa, lo que más me afecta, es el que dirán, por ejemplo. Entonces, a veces hay casos que nos hacen un poquito abrir los ojos y nos hacen justamente reaccionar. ¿Qué es lo que está pasando o por qué está pasando esto, por ejemplo? A ver, hay una pregunta al chat, ¿no? Si sus preguntas pueden ir haciéndolas en el chat y yo voy respondiendo. Los padres son responsables de la mala conducta de los hijos, hasta cierto punto sí, pero recuerden que los hijos no viven en una isla, también hay compañeros de clase, por ejemplo, también hay películas, hay antimodelos en las redes sociales, por ejemplo, que también uno tiene que darse cuenta, los hijos qué están viendo, qué están observando, por ejemplo, ¿no? Hay literatura, hay series, películas, donde muchos adolescentes tienen malas conductas, rompen los límites y son los protagonistas. Un hijo también es influenciado por esto. Por eso es interesante la palabra que usó esta persona, responsables, mas no culpables, porque el hijo evidentemente también decide actuar de cierta manera, pudiendo actuar de otra. Entonces, hay mucha influencia y es una de las cosas que los psicólogos tenemos que averiguar. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando? ¿Y qué está manteniendo el problema? Escuchan todas las peleas y hablan palabras vulgares. Me imagino que se hace referencia a los padres. Claro, eso puede provocar que el hijo sea agresivo. Ustedes pueden ver que mucha gente que es agresiva e impulsiva viene de un padre o madre agresivo e impulsivo y que muchos hijos que son sumisos, calladitos, que les cuesta defenderse, posiblemente vienen de un padre también agresivo y también violento. O sea, el hijo ante padres muy violentos puede ser muy sumiso, callado y aguantar mucho golpe, o puede ser muy rebelde y muy violento y empieza a imitar, por ejemplo, lo que está viviendo en casa. O sea, los caminos son varios. O el hijo puede decidir romper la cadena y tener otro tipo de patrón, por ejemplo. Si los padres escuchan o los hijos escuchan que los padres pelean, los hijos están aprendiendo cómo se pelea, cómo debe ser el trato de pareja, cómo tratar al sexo opuesto y cómo ser tratados por el sexo opuesto. Es un tema de parejas, por ejemplo. Si se dan cuenta los hijos que el padre que gana la discusión es porque grita más, es porque insulta, por ejemplo, es porque es súper grosero, ¿qué está aprendiendo el hijo? ¿Qué aprende el hijo? Que las peleas se ganan por fuerza, no porque tienen la razón, porque no interesa la verdad, interesa quien grita más. Y por eso luego en la adolescencia se quejan los papás. No, mi hijo no quiere que me meta en su vida. Mi hijo me bota del cuarto. Dice que el celular es suyo y no puedo quitárselo. Es decir, el hijo cogió demasiado poder. El hijo me grita, el hijo me calla, doctor, hasta mi hijo pechea a su padre. Es que pueden estar repitiendo el patrón. Las peleas se ganan no porque tengo la verdad y la razón en la mano. Las peleas se ganan porque soy más violento y más agresivo que tú. Te grito más. Y mucha gente cree que porque grita tiene la razón. Hay gente que es así, inconsciente o conscientemente tienen esta mentalidad. Evidentemente, esto podría generar o que el hijo tenga problemas emocionales y por lo tanto rompa los límites y desobedezca también en función de la rebeldía. Ustedes gritan, yo me porto así, claro, podría ser. O puede ser que se tire mucho a la depresión y a la sumisión. O puede ser que a la hora de pelear sea muy violento y muy agresivo. Por eso es que las pataletas no se castigan. Por eso es que las rabietas no se castigan. Por eso es que a los hijos nunca se les grita y se dice, cállate y deja de gritar. Porque le estamos enseñando que a un agresivo se le calma siendo más violento. Y esto puede ser contradictorio, especialmente cuando son niños, porque aprenden la norma, ¿no? Se grita para calmar a un violento. O sea, hay que ser más violento incluso. Por eso dice, doctor, mi hijo me calla a punta de gritos. ¿No será que está repitiendo lo que vivió en la niñez? Puede ser.
Al hijo hay que saberlo manejar. Papá, no te metas en mi vida, aguanta. Tú te has metido en la mía, yo nací primero. Papá, no te sal de mi cuarto, esta es mi casa. Y lo ubican. Papá, este es mi celular. ¿Tu celular? Yo pago la mensualidad. Está mi nombre. Yo lo compré. ¿Cómo que es tu celular? Por ejemplo, al adolescente hay que saberle argumentar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ayudar a ciertos papás? Interesante sería que las discusiones no sean para vencer, sean para convencer, que se controlen los impulsos. ¿Por qué dicen palabras vulgares? Porque la discusión la están perdiendo, porque quieren herir, quieren vencer, no quieren convencer. Pierden papeles, se frustran, no manejan la frustración y muchas veces no pueden quedarse callados porque no controlan impulsos. En el fondo es un trastorno, no, es un trastorno emocional, por ejemplo. No controlan emociones. Por eso cuando un papá empieza a insultar es porque la discusión normalmente ya la perdió y quiere herir, quiere ganar, quiere vencer, quiere salirse con la suya. Pues sacan el pasado. Entonces, son cosas que no se tienen que hacer, por ejemplo. Y de repente pedir ayuda en el control de impulsos o cuando están muy emocionados, mejor no discutir y no hablar. Cosa que pueden conversar más calmaditos, ¿no? Eso sería una de las cosas que se pueden ir haciendo. Entonces, otra cosa que tenemos que tener claro nosotros, que vamos a disciplinar a nuestros hijos, es que el problema que tenemos que resolver, ¿cuál es? Que buscamos lo mejor para nuestros hijos. A los hijos tenemos que prepararlos para la vida. No tenemos que criar hijos para que se sientan bien. Es un gravísimo error. No se crían hijos para que se sientan bien. ¿Por qué? Porque luego van a buscar sentirse bien. Es decir, estudio, me distraigo, me distraigo. Computadora o tarea, computadora. Juego o deberes, juego, porque me han criado para sentirme bien. No para afrontar una vida. No me han preparado para la vida, me han preparado para sentirme bien. Entonces, sí, por eso se habla de la generación de cristal. Es que pobrecito, es que chiquitito, le estamos bajando la autoestima, que no sé qué cosa. Y los chicos se ven súper frágiles. Cualquier golpe los hiere, por ejemplo. No han aprendido a afrontar retos. Entonces, son cosas que también tenemos que observar, hay que prepararlos para la vida, y en la vida hay de todo. Tampoco lleguemos a la exageración de soltarlos sin ponerle límites, porque luego se nos van de la mano, también hay esto. Y no criamos hijos para que el hijo nos dé like, para que el hijo nos apruebe, ¿no? Nuestra función no es que el hijo esté contento conmigo y que mi hijo diga que soy buen papá, ¿no? Por ejemplo. Esa es nuestra función, porque muchas veces tenemos que decir lo correcto y el hijo no va a decir malo. ¿Qué malo eres? Bueno, malo seré, pero haces lo correcto, me obedeces, sigue los límites, asume responsabilidades. Así se le va preparando para la vida, asumiendo responsabilidades, las normas claras. Por ejemplo, enseñándole cosas, qué hacer en ciertas situaciones, por qué no hacerlos. La vida es como una piscina, ¿ya? La vida es como una piscina. Muchos tendremos miedo a que el hijo se ahogue, por ejemplo, en la piscina. Entonces tenemos varias alternativas. Uno, por ejemplo, no entras a la piscina, le pongo reja, te enseño a tenerle miedo a la piscina, porque me muero de miedo de que te ahogues. Entonces, prohibido entrar a la piscina. Así no lo preparo para la vida, a punta de miedos, por ejemplo. Dos, entras a la piscina, pero solo conmigo. Entras con alguien, entras acompañado. Claro, para mí puede ser muy aliviante entrar con mi hijo porque yo lo cuido. Y para el hijo puede ser muy bonito entrar con sus papás porque está jugando, está con sus padres y le parece fantástico. Tercera alternativa, enseñarle a nadar. Ese es el problema. Que muchas veces cuando son adolescentes o adultos, queremos que nadien, pero nadie le enseñó a nadar. Hay que enseñar a nadar. Y para enseñarle a nadar, hay que soltarlos. Alguien viene medio asustado. Tu hijo está en la piscina. ¿Cuál es el problema? Sabe nadar. ¿Cómo prepararlos para la vida? Tenemos que estar nosotros como adultos atentos a la vida. A ver, ¿qué riesgos corre mi hijo en la vida? Los Snapchat. Voy a empezar a cambiar el tema. Todo lo que son redes sociales y los peligros de las redes sociales. Hay que hablar de los peligros de las redes sociales. Por ejemplo, el cibersexo. Ahora la nueva forma de conquista de muchos chicos, desde primero y segundo de secundaria, es pasarse fotos y videos desnudos y semidesnudos.
Hay que hablar del pudor, del respeto al cuerpo, por ejemplo, de no ver al otro como objeto sexual, del respeto a las normas. Hijo, yo quiero que estudies mucho para que tengas tu casa, tu carro. Madre, ese es súper materialista. Eso es ser muy materialista. ¿Y qué hay de la vida? De los valores, los principios, la moral, las habilidades blandas, las habilidades sociales. ¿Dónde quedó eso? ¿O solo me estás preparando para entrar a la universidad y tener trabajo y tener plata para tener cosas materiales? El respeto a las mujeres, enseñarle que las personas merecen respeto porque tienen una dignidad, por ejemplo. O sea, ver cómo vive la vida, por ejemplo, el asumir responsabilidades, el no sobreprotegerlos, el no exagerar en los engreimientos y los caprichos, saberle decir no, ponerles límite, recetas no hay, fórmulas no hay. El que maneje sus miedos, que controle emociones, que sepa trabajar en grupo, que aprenda a escuchar, que aprenda a respetar, y así lo preparamos para la vida, en función de lo que va viniendo, en función de lo que va viviendo, por ejemplo. Los peligros de la pornografía y la droga y el alcohol, la presión de grupo. Hay un montón de temas que podríamos entrar en diálogo y poner ejemplos, si hay videos interesantes, y los empezamos a preparar. ¿No? Para que luego no se desbanden o que la chica no se deje llevar porque un chico que tiene muchas habilidades sociales le llene el oído de cosas bonitas y luego no se da cuenta que es un vivo y le rompe el corazón, ¿no? Que el padre esté presente con la hija para que no venga cualquier tipo a ocupar su espacio, que esté presente como padre, no como soldado o vigilante, como padre, afectuoso y atento, ¿no? Que la madre esté al costado no como si fuese una niña, pero sí como un adolescente que la acompaña y la aconseja. Hablarle de los peligros de la vida, según la edad y la madurez. No es que hay que darle todo el rollo hoy día, poco a poco. Que sepa que la confianza en casa se cultiva día a día, que se puede hablar de todo y que no voy a perder los papeles y me voy a alterar, por ejemplo, porque me estás contando una cosa que me movió el piso, sino que podemos entrar en... Esas son las formas de prepararlos para la vida. ¿No? No solamente hay que decirles lo que tienen que hacer, como cuando son niñitos, no sientas celos. Van a ser tu hermanito, no sientas celos. Y la pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué son los celos? ¿Cómo se hace para no sentir celos? Es que no llores, ¿cómo se hace para no llorar? Es que no reniegues, ¿y cómo se hace para no renegar? Eso se lo decimos mucho. Es que no te sientas mal. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace para no sentirme mal? Pregunta, ¿la respuesta cuál es? ¿Cómo se hace para no sentir celos? Son niños y van a ser el hermanito o han nacido el hermanito. ¿Cómo se hace para... ¿Quién tiene la respuesta? ¿Cómo se hace para no sentir celos? Y el niño nos puede responder, padres, tíos y abuelos, ustedes tienen miedo a que yo sienta celos de mi hermano menor porque me están diciendo que no sienta celos porque se mueren de miedo. Tanto miedo le tienen a mis celos. ¿Qué clase de adultos son? ¿Qué clase de adultos son? Que como ustedes se mueren de miedo de que yo sienta celos, me dicen a mí que soy el niño, que yo les resuelva el conflicto a ustedes. Ustedes son los adultos. Ustedes tienen que enseñarme a mí, ustedes tienen que enseñarme a mí a manejar los celos. Muchas veces hacemos las cosas al revés. Hemos convertido a los hijos en nuestros terapeutas. Hijo, te cuento mi problema. Es que, doctor, no tengo con quién hablar. Hijo, habla con tu padre para que deje plata. Habla con tu padre para que no tome. Habla con tu madre para que no grite. Habla con tus padres para que no se separen. Hemos convertido a los hijos entre nuestros terapeutas, hasta de pareja. Y los hijos que están observando, y yo soy exagerado, ¿ah? Por si acaso, padres inútiles para resolver sus conflictos y tienen que acudir a los niños. Eso genera inseguridad. Y somos nosotros los que tenemos que darles, somos los adultos los que tenemos que darles seguridad a ellos, no ellos a nosotros. Muchos crían hijos para que los hijos no nos den miedo. No es lo mismo decirle,
haz lo correcto porque es bueno, a decirle, pórtate bien en el colegio porque no tienen por qué estarme llamando para pasar vergüenza. El hijo entiende que el problema es la vergüenza de la madre, no hacer lo correcto. No es lo mismo. No es lo mismo que al hijo se le diga, usa el cinturón de seguridad porque te protege la vida, a que se le diga, usa el cinturón de seguridad porque te ponen la multa. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Evitar castigos, no hacer lo correcto. Por eso mucha gente se puede pasar la luz roja, lo primero que hace es buscar al policía porque no quiere evitar la falta, quiere evitar la sanción. Ustedes deciden con qué actitud educan, con qué actitud disciplinan. Y los que van entendiendo dicen, oye, entonces al primero que debo cambiar es a mí, porque mi hijo me imita, claro, mi hijo es mi modelo, claro, yo soy el que grito, yo soy el que rompo las reglas, yo soy el que le digo a mi hijo que respete, soy el primero en no respetar a su madre, soy el primero en decir a mi hijo que no mienta y soy el primero en decir en hacer mentiras, soy el primero que rompo muchas normas, claro, entonces al primero que debo cambiar es a mí, claro. Por ejemplo, si el chico tiene eh, TDAH, por ejemplo, no, ahí de repente el chico necesita ayuda terapéutica, en algunos casos son medicados, por ejemplo, calmarlos mucho, tranquilizarlos, por ejemplo, ahí sí habría que seguir la guía del especialista que está atendiendo a este chico, por ejemplo, ¿no? Porque no todos, tampoco no todos los chiquitos con TDAH eh, tienen las mismas dificultades, ¿no? Entonces, si el hijo tiene capacidades para seguir normas en casa, será más fácil que siga normas en la sociedad. Disciplinar no es corregir, por si acaso. Corregir es indicar lo que está mal. Disciplinar es indicar lo que está mal, pero enseñar lo correcto, porque muchas veces le decimos al hijo, esto no se hace, ya, esto no se hace así. ¿Y cómo si se hace? No sabe. Eso podría generar que vuelva a lo mismo. En la disciplina se dice lo que no se hace y se dice lo que sí se hace, ¿no? Entonces, lo que está mal y lo que está bien. Todo con el objetivo, evidentemente, de proteger al hijo. La disciplina será eficaz si los límites están claros. Por eso no se habla en abstracto. Pórtate bien, que es bien. No te portes mal, que es mal. ¿Qué es mal? ¿Qué es bien? Se lo estamos dejando a que el hijo adivine qué es bien, qué es mal. Eso es hablar en abstracto, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que escucharnos muchas veces cuando hablamos. Doctor, mi hijo no me hace caso. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Por ejemplo, mi hijo se pone a saltar en el mueble. Ya. Entonces, y no me hace caso. Yo le digo, eh, no saltes en el mueble, por ejemplo. Ya. Y se sube al mueble. ¿Y qué le dice cuando se sube al mueble? No te subas. Y no me hace caso, doctor. Claro, porque usted le dice no se suba, pero ya se subió. ¿Y qué debo decirle a mi hijo? Que se baje. Doctor, mi hijo se tira al piso. Y le digo, no te tires al piso. Y no me hace caso, doctor. Es que ya se tiró. Dígale que se levante. Muchas veces los hijos no hacen caso porque hablamos mal. A comer, a sentarse a la mesa y nos sentamos en la silla. Hablamos mal. Y por eso es que el hijo no entiende el mensaje. Entonces también tenemos que empezar a escucharnos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo estamos dando la indicación? Como cuando el hijo sale, ¿no? Llega temprano. ¿Qué es temprano? Temprano es llegar 11 de la noche o temprano en la mañana con el pan a las 6 de la mañana. O sea, ¿qué es temprano? Por eso los límites tienen que estar claros. Entonces, un chiquito puede venir y decir, no es justo. ¿Por qué no es justo? ¿Yo por qué tengo que acostarme a las 9 de la noche? ¿Qué edad tienes tú? 11. ¿Por qué mi hermano se acuesta, por ejemplo, a las 10? Yo debo acostarme a las 10 como mi hermano. No es justo. ¿Qué edad tiene tu hermano?
16. Cuando tengas 16, te acuestas a las 10. Mientras tengas 11, te acuestas a las 9. Ustedes le juegan la edad. ¿Quieres trato justo? Sí, tu hermano a los 11 se acostaba a las 9, a los 16 a las 10. Cuando tengas 16, trato justo igualitario, me pides eso. Porque evidentemente hay diferencia de edad. Y por ahí le juegan el argumento. ¿No? Los límites, claro, por eso es importante que los padres y los adultos de la casa tengan claros los límites. Por ejemplo, si el hijo debe comer sentado en la silla del comedor y comer en el comedor, ahí se come. De vez en cuando, si está enfermo, evidentemente puede comer en su cuarto, pues no hay problema, pues tampoco hay que ser hitlerianos y rígidos, ¿no? Pero si la abuelita, con tal de que coma, le permite comer en la sala viendo televisión, obviamente la abuela está rompiendo la norma, está rompiendo el límite. Entonces, si el límite no es claro, entonces el chico también puede jugar con eso o entrar en confusión. Controlamos nuestras emociones. El hijo tiene que captar qué está mal y qué está bien. No tiene que entender, porque ese no es el problema, cómo se sienten los padres. No, ese no es el problema. Pues el hijo tiene que captar el mensaje, no el sentimiento de los padres. Porque cuando el policía para a un chofer y le pide sus documentos, el policía no se altera, no grita. El tono es firme, el tono de voz es grave. No pierde los papeles el policía. Esa es la meta. No es un tema de perder papeles como la señora que golpea a la hija y la saca de la fiesta, porque luego a la hija la hiere. No confía en la madre, porque luego, ¿por qué no me cuenta? ¿Por qué no me cuenta sus cosas? Claro, porque espera que se altere. ¿Y cómo no quiere que se altere? Encima se justifica. Entonces la hija dice, esta madre no cambia. Porque el hijo evidentemente también nos va juzgando. El hijo nos va conociendo. El hijo sabe cómo nos movemos. El hijo no es tonto. Simplemente no te hablo, no te cuento, no te digo, porque no controlamos emociones. O sea, el hijo tampoco quiere estar delante de alguien que pierde papeles. Decimos lo que tiene que hacer, a lo que me refería. Muchas veces decimos lo que no tiene que hacer. No, hay que decirle lo que tiene que hacer. Por ejemplo, bájate, levántate, escribe lo que tienes que hacer. No te pongas mal. Los psicólogos no enseñamos a la gente a que no se ponga nerviosa, porque ya está nervioso. Enseñamos a calmarse, controlarse. Lo que tiene que hacer, respira, cuenta hasta 10, lo que tienes que hacer. Eso es lo que enseñamos los psicólogos. ¿Por qué uno se controla emocionalmente? Porque sabe lo que tiene que hacer, no lo que no tiene que hacer. Distráete, no tomes café, no tomes Red Bull, eso te altera más. Sabe lo que tiene que hacer. Explicamos el porqué la norma, como el cinturón de seguridad. El chico entiende, ya entiendo por qué la norma, ya entiendo por qué hacer esto, por ejemplo. Y evidentemente partimos de la edad. Entonces, la disciplina positiva, ¿de qué nos habla? De partir más del positivo, que las normas estén claras, las conductas a corregir estén claras, por ejemplo. Cosa que todo el mundo sabe que está mal. Todo el mundo sabe cuando maneja que pasarse la luz roja está mal. Está clara la norma. No hay dudas. Ejemplo, llega una señora con su hijo de 15 años. Me dice, doctor, yo castigué a mi hijo porque llegué a la casa y estaba con una chica en la sala besándola. Entonces yo lo castigué. Y le hice la pregunta a la señora, señora, ¿qué castigó? Que haya metido a una chica sin su permiso y cuando usted no estuvo. ¿Castigó que haya besado a la chica? ¿Qué castigó? Y me dijo, no sé. Si usted no sabe qué castigó, su hijo sabrá por qué lo castigaron. Me dijo, no. Si el hijo no sabe por qué lo castigaron, ¿cómo se va a corregir? Y entró el chico al consultorio. ¿Por qué te castigó tu mamá? No sé. El límite tiene que estar claro. Si no, si el hijo no sabe por qué lo corrigen, es difícil que se corrija, porque no saben por qué vino el castigo. La disciplina positiva también nos va a hablar de que también no solamente hay que castigar,
sino hay que recompensar, premiar lo positivo y lo bueno, cuando obedece, cuando hace las cosas correctas, cuando acaba la tarea, cuando ordena. Y reforzarlo y castigar y premiarlo de verdad, no necesariamente con plata o cosas materiales, con afecto, halago, miradas, conductas, felicitaciones, pero sinceras. No como por fin lo hiciste. No, eso parece burla, eso parece sarcasmo, eso bajonea, ¿no? Y tiene que ser sincero también, ¿no? Entonces, sí, porque lo que me interesa es que el hijo me llame la atención por lo positivo, no por lo negativo. Entonces, cuando haga cosas positivas, refuerzo, le prestamos atención, por ejemplo. Por eso las relaciones entre padres e hijos tienen que ser positivas. Jugar, conversar, habrá su momento posiblemente de discusión por aquí, un momento de tensión por allá, ¿no? Porque es parte de la vida familiar también, pues, ¿no? Pero en el fondo, el salir, que no significa gastar, conversar, cenar juntos, comer juntos, jugar lo que se pueda, ¿no? Ver películas, hablar de ciertas cosas, ver el partido juntos, depende, cada hijo tiene sus gustos, pero no significa, atentos, achivolarse, no significa vestirse como el hijo, no significa ser el amigo del hijo, porque el hijo no necesita amigos viejos, porque el hijo lo que necesita son padres. ¿No? Porque amigos tiene un montón y viejos no necesita. Porque si el papá se convierte en el amigo del hijo, entonces el hijo, ¿dónde busca al padre? Entonces, los límites tienen que estar claros también en eso. O sea, podemos tener mucha confianza que por ahí, pero sigo siendo tu padre. O sea, me puedes decir de cierta manera, podemos bromearnos de cierta manera, eso está bien. Podemos tener mucha confianza para hablar de ciertas cosas, eso está bien, pero siempre con la postura de padre. ¿No? Entonces, nuestro rol tiene que estar clarísimo. No significa ser el castigador, supervisor, administrador, ¿ah? No hablo de eso. Enfocarse en el proceso de aprendizaje y no en el resultado final, porque muchas veces no perdonamos los errores, por ejemplo, como cuando el niño pequeñito colorea, ¿no? Y el niño pequeñito, cuando colorea, va a dejar espacios en blanco. Eso lo sabe la profesora. Cuando un niño entrega algo que ha coloreado y no hay espacios en blanco, la profesora sabe que un adulto metió la mano, ¿no? Entonces, todo proceso de aprendizaje tiene errores. Hay papás que quieren que aprendan a la primera, que no se equivoquen, que sean perfectitos, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que hay que observar. Antiguamente los papás querían hijos felices. Ahora no quieren hijos felices, los quieren perfectos, buenos puestos, que obedezcan a la primera, ¿no? Que en la fiesta infantil se tiren, por ejemplo, al piso, que entren a la universidad, que tengan todo orden. Los quieren perfectitos, por ejemplo, y los padres de ahora no quieren ser felices, quieren ser perfectos. Un temor a equivocarse impresionante tienen, por ejemplo. En cambio, en todo proceso de aprendizaje hay errores. Hay gente que no soporta el error. ¿Cómo se llaman ellos? Perfeccionistas. Por eso es que ningún perfeccionista para contento. Son renegones, son ansiosos, sufren de gastritis porque temen. El perfeccionista está motivado por el miedo al error, el miedo a la crítica. Por eso es que es negativo. El perfeccionista no está motivado por el amor a lo correcto, no está motivado por el miedo. Es como la mamá que es un poquito maniática del orden y la limpieza, está motivada por la culpa. ¿No? Y esos son procesos muy inconscientes. Por eso es que para media renegona y media que se deprime y que no sé qué cosa y que se altera y que no soporta el desorden y que no soporta cualquier manchita, porque la culpa la mata, ¿ya? Pero eso es otra charla, ¿no? Las normas de comportamiento tienen que ser claras, por ejemplo, como los dije, ¿no? Y en positivo también dar el ejemplo nosotros en el saludar, ¿no? Ninguna de mis hijas, yo estoy seguro que ninguna de mis hijas va a tirar cosas al piso, por ejemplo, porque desde que eran chiquitas, yo no tiro cosas al piso ni su madre, ¿no? Y cuando querían tirar cosas al piso, no lo recoges y lo guardamos en el bolsillo, lo guardamos en la cartera, y luego lo tiramos en un tacho, por ejemplo. Entonces, ahora yo las veo, tengo dos adolescentes y una que está entrando a la adolescencia, no tiran cosas al piso porque ya aprendieron con el ejemplo, ¿no? Entonces, tienen una basura, ya lo están guardando, ya están llevándolo al tacho, por ejemplo. Ese es el ejemplo. Y luego ya no necesitan luego estar repitiendo la norma, porque ya se introyectó. Esa norma ya es de ellas, por ejemplo, ¿no? Y último, fomentar actividades donde puedan colaborar.
en familia, ayudarse a hacer algo. En los colegios también se trabaja esto, ¿no? Cuando forman los equipos, los grupos para hacer este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces también eso es parte de el trabajo cooperativo. Cuidado con reforzar lo negativo. Cuando, por ejemplo, cuando hacen algo malo y nos reímos, nos burlamos, ellos pueden decir, oye, para ser gracioso hay que hacer cosas inadecuadas, ¿no? Por llamar la atención. Y eso se ve mucho en los colegios, ¿no? Que hacen bromas y le prestan mucha atención. Entonces podemos estar reforzando lo inadecuado, por ejemplo. Hay que hacerles ver que ganan al obedecer, no que pierden. Porque muchas, es que si estudio, dejo de jugar, pero tienes que darte cuenta que ganas estudiando. Muchas veces le vendemos la noticia porque es lo que pierden, entonces es pesado. No hay que hay que hacerles ver qué es lo que están ganando, por ejemplo. El estado de ánimo del adolescente, que puede ser muy cambiante, no debe gobernar la casa. Eso es una mala señal. Es que doctor se amarga, es que doctor se incomoda. Entonces el hijo empieza a gobernar la casa y eso ya es mala señal. Los que deben gobernar la casa son los dos padres. En caso haya uno, uno, ¿no? Y si los padres están separados, ¿cuál es el problema? En ambas casas pueden haber el mismo tipo de normas y el hijo se ordena tranquilamente. Si los padres están separados, y tienen claro que el objetivo es lo mejor para el hijo, lo que al hijo le conviene, entonces los dos son aliados. El otro no es la oposición, es mi aliado, porque es lo que le conviene al hijo, no es lo que yo quiero hacer, ni es lo que tú quieres hacer, ni es que no se haga lo que tú quieres, no, eres mi aliado. Es lo que le conviene al hijo. Si al hijo le conviene ponerse la vacuna, que se la ponga. Si al hijo le conviene no ser sobreprotegido, no lo sobreprotegemos. Entonces la cosa es clara. Y hay cosas que tienen que ponerse de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los pocos minutos que quedan, si hubiese alguna pregunta, ¿no? Entonces, aquí estamos para responderla. Todas las preguntas que estaban en el chat ya las contesté. Me parece que no he dejado ninguna. Bien, si no hay preguntas, agradezco a EduRed. Mi hijo es autista y procrastina demasiado. A ver, entonces, eh, aquí tiene que ir a una terapia para el tema del autismo y que ellos le enseñen, en el caso de la procrastinación, cómo manejarlo, ¿no? Entonces, hay diferentes niveles de autismo, diferentes grados. Entonces, yo le diría, con el especialista que le está viendo, que le dé las pautas de por qué posterga. Puede estar atenta un poquito, ¿no? En el tema que, ¿qué se distrae por aquí? ¿Es que se distrae por allá? Parte de su dificultad es que se concentra en un tema y puede costar sacarlo. Hay que formar hábitos, ¿no? Y otro que no espere él, es que no tengo ganas, es que no tengo ganas, es que después, eso es depender del estado de ánimo y eso a muchos nos va a llevar a procrastinar. Que empiece y que empiece, ¿no? ¿Qué hay sobre la educación en la fe? A ver, el tema de educación es muy amplio, que en una hora no se puede tocar todo, ¿no? ¿Quieren educar en la fe? Perfecto, sean ejemplo. ¿No? Que los hijos no vean la fe como algo pesado, o sea, la charla puede abrirse un montón de temas, ¿no? Entonces, ya cada familia tiene sus tradiciones religiosas, es muy válido eso y es bueno, así que los animo a seguir adelante, ¿no? En este camino interesante de la paternidad y también aprovecho para los que son papás, darles un saludo por el día domingo, que es nuestro día, y agradezco a EduRed, ¿no? Por esta invitación y posiblemente nos encontramos en otra posible charla, ¿no? Porque el 28 va a haber otra charla también conmigo sobre temas también sobre los hijos, la crianza, la familia, por ejemplo. ¿Qué hacer con un adolescente que dice ser bisexual y que decirle sobre participar en la marcha LGTBI? A ver, a ver, es sencillo. Yo tengo mucho paciente homosexual y muchos de ellos están en contra de la marcha porque es muy ideológica, se gasta demasiado dinero y no saben en qué, y en la noche es un espectáculo, me dicen ellos mismos que pertenecen a la comunidad LGTBI, que no deberían verse, ¿no? Entonces, eh,
cuidado con, o sea, una cosa es, con un adolescente yo lo que hago es entrar en diálogo. A ver, vamos a tener claro si es verdad o no es verdad esto o es un tema de confusión que lo he encontrado mucho, ¿ah? Pero es un tema mucho, mucho más amplio, ¿no? Cómo involucrar al padre como aliado. Hay que ver qué lo frena, qué le impide ser aliado. ¿No? Para ser aliado, para hacer lo correcto, el papá puede saberlo, hay que ver, pero ¿por qué no lo haces? Que sin pelear, o sea, hay que entrar en conversación con el papá, ¿no? Bueno, hay más preguntas, pero ya el tiempo me ha ganado. Muchas gracias, nos vemos en la próxima y espero que se conecten y continuamos dialogando. Gracias, buenas noches. Excelente, muchas gracias Rafael por la presentación y a todos los participantes. Les recuerdo también, les agradezco por asistir y les recuerdo que Edu Familia está dictando estos eventos, estas charlas cada 15 días. Estoy compartiendo por el chat el enlace para que puedan seguirnos en nuestras redes y así estar al tanto de estos eventos. Como dijo Rafael, el 28 nos estamos encontrando nuevamente. Buenas noches a todos. Gracias.